Hermanos, paz y bien. Este es el tercer domingo de la Pascua del Señor, en donde San Juan, que venimos escuchando, nos narra la tercera aparición del Señor después de su resurrección. Es un encuentro entre Jesús y sus discípulos, 7 de ellos, pero sobre todo un encuentro con Pedro. Estos discípulos que lo habían abandonado casi todos, menos el discípulo amado, y Pedro que lo había negado 3 veces. Este encuentro es como una reconciliación, como una rehabilitación de Jesús con sus discípulos. Habían vuelto a Galilea, había pasado ya la fiesta judía de la Pascua, que duraba 8 días, y habían vuelto a su casa, a su vida ordinaria, a la de siempre. Habían experimentado un gran sufrimiento, una gran decepción, un escándalo ante la muerte de Jesús. Y habían experimentado también algo extraño después, ese sepulcro vacío, ese haber ido corriendo, dice, y haber visto esos lienzos en el suelo, ese primer encuentro con el Señor en Jerusalén. Pero todo aquello quedaba como atrás y volvían a lo de siempre, a la vida que habían tenido antes de conocer a Jesús. Eran pescadores. Este encuentro, esta pesca milagrosa, nos recuerda tanto aquel primer momento en que Jesús les llamó a Pedro, a Santiago, a Andrés, a Juan. Decía, recordáis, que eran pescadores, que estaban pescando, y el Señor les dijo, seguidme. Ahora también están pescando, han vuelto a su trabajo, a hacer lo que hicieron durante toda su vida. Estaban como decepcionados y ya sin ideales, sin futuro. Aquellos discípulos de Jesús parecía que tenían una enorme tristeza. Pescan durante toda la noche y no son capaces de llevarse nada. Es curioso, Si os fijáis en el Evangelio, estos famosos pescadores de Galilea, en todo el Evangelio, nunca pescan nada, a no ser que esté Jesús con ellos. Nunca. Siempre están trabajando y durante toda la noche no pescan nada. Solo porque Jesús está con ellos, solo porque Jesús les dice dónde y cómo tienen que pescar, que no es lo normal, pescan. Ya sabéis que en el Evangelio esta pesca tiene un significado no solo material, no solo es el trabajo ordinario. Pescar significa la acción misionera de la Iglesia, de los discípulos de Jesús. Cuando estos discípulos, que somos nosotros, pues estamos decepcionados, cansados, sin ideales, sin ilusión, sin alegría, porque el Señor no está con nosotros, no pescamos nada. Experimentamos la frustración, el fracaso de todos nuestros esfuerzos, porque trabajamos en nuestras propias fuerzas. No trabajamos, no estamos con el Señor, no le tenemos con nosotros. Y por eso tantas veces en la Iglesia tenemos esa sensación de trabajo perdido, de frustración, de fracaso. Como ocurre tantas veces también en la vida,
que nos hemos esforzado mucho y no hemos conseguido nada. Y decimos, ¿para qué? ¿Cuántas veces nos entra esta decepción, esta pereza tremenda, también espiritual y también apostólica? Pero mirad, aparece el Señor, que viene de la noche al amanecer, cuando se hace la luz. Y ese encuentro enigmático que al principio no saben quién es, no lo reconocieron. Y le manifiestan esa decepción con ese no tajante que le responden cuando les pregunta, ¿habéis pescado algo? No, no tenemos nada. Hemos trabajado inútilmente, pero por tu palabra echaré las redes. Y la pesca fue sobreabundante. Siempre ocurre lo mismo. Cuando está el Señor con nosotros, la pesca es sobreabundante. Y entonces Pedro, el famoso Pedro, tan impulsivo, tan primario, diría yo, se echó al agua a nadar, porque había uno, el discípulo amado, que lo reconoció, es el Señor, el mismo que había entrado en el sepulcro vacío y comprendió, creyó. Pedro no había entendido nada. Pues ese tenía una inteligencia mayor que la de Pedro. Era capaz de comprender lo que Pedro no era capaz de comprender, porque tenía más amor. Por eso el Señor le preguntará 3 veces, ¿me amas, Pedro? Todos lo sabemos. Le preguntó 3 veces si le amaba, porque 3 veces le había negado. Algo que no hicieron los demás. ¿Me amas más que estos? ¿Quién tiene mayor amor? Aquel al que se le ha perdonado más. A Pedro se le ha perdonado más que a los demás, porque Pedro lo negó 3 veces. Y sin embargo, fijaros qué cosa hace el Señor. A ese Pedro lo pone al frente de la iglesia. A ese que le negó 3 veces, a ese que pecó más que los demás, a ese le pone al frente de la iglesia, porque le ha perdonado más y por eso tiene mayor amor. Así que, hermanos, la iglesia que somos nosotros, trabajemos teniendo este encuentro, esta comunión con Cristo, habiendo comido con Él. Ese pan, ese pez representan a Jesucristo mismo. Tener esa unión con Cristo, ese amor a Cristo. Esto que le pregunta Pedro, nos lo pregunta a todos nosotros. Cada uno tenemos que responderle al Señor en nuestra intimidad. ¿Me amas? Queremos al Señor, tenemos amor a Cristo, porque si no tenemos ese amor a Cristo, no somos nada. Sin Él no podemos hacer nada. Que el Señor lo podamos encontrar aquí, en la Eucaristía. Él parte el pan para nosotros y que podamos amarle como aquel discípulo amado, o amarle como aquel Pedro al quien se le perdonó más.